se remonta a una época que evidentemente ha variado en la sociedad dominicana, donde las muchachas que cometían el atrevimiento de tener relaciones sexuales con su novio, lo mantenían, bueno, muy en secreto. Sí, claro, con tabú. Y era un gran miedo, el gran miedo era el embarazo. Gracias por permanecer en Interacción Académica y en A Partir de Ahora. Entonces, doctor, usted le ha planteado algo a Rafael que él va ahora a responder. Sí, bueno, la relación, la descripción que ella ve en ese personaje femenino, que es una joven, ese cuento se remonta a una época que evidentemente ha variado en la sociedad dominicana, donde las muchachas que cometían el atrevimiento de tener relaciones sexuales con su novio, lo mantenían, bueno, muy en secreto. Sí, claro, con tabú. Y era un gran miedo, el gran miedo era el embarazo. Porque en esa época también, si la muchacha quedaba embarazada, tenía que casarse. Y un muchacho que no trabaja, que diga que tengo la novia embarazada, tremendo problema para el padre del muchacho. Para las dos familias, era un tema. Era una desgracia casi. Que después se calmaba cuando el niño llegara a la casa y comenzaran los abuelos a darse cuenta a los chulos que tenía el nieto, entonces como que iban a variar. Pero este drama vive esta muchacha por creer que estaba embarazada, y eso pasaba. Sabemos que todo eso ha cambiado, porque las muchachas lo dicen ahora a la franca, que están embarazadas, se casan, incluso sin disimular, sin ocultar barriga, y las muchachas salen a dormir en la casa del muchacho, no sé, y que estudiar, a veces podría decir que estudiar, pero los padres dicen, ella no va a dormir aquí. Bueno, modalidades que están pasando es que se mudan, muchachos. Se mudan antes de casarse. Sí. Bueno, en el caso de nosotros, los que somos del campo, es decir, que se la llevó. Ya no se llevan a la muchacha, ella se va. Yo pienso que... Pero ese tenía otro carácter, porque era como una responsabilidad. O sea, el muchacho que se llevaba a una muchacha, ya era su mujer, era para mantenerla, trabajar juntos. O sea, no era que se escapaban por una sola noche. No. Formaban familia. Tenía que quedarse con la... El papá de ese muchacho le dice, bueno, usted es un hombre, asuma su responsabilidad. Exacto. Y a lo mejor iba a buscar ayuda, el papá si podía le daba, pero si no, fájese a trabajar, que usted lo que tiene que hacer es eso. Y probablemente ya él trabajaba, él podía ser, ¿qué? Podía ser agricultor, albañil, peluquero, tenía un pequeño colmado, pero no se casó, se llevó la muchacha. Entonces, esa etapa, ese tipo de cosas están recreadas en mis cuentos. Y esta descripción que tú has dicho de la muchacha corresponde a esa experiencia epocal. Bueno, yo creo que el otro tema al que tú aludes tiene que ser la relación del señor Green, un hombre maduro, que tiene una relación con una mujer joven, pero que en un momento... Ella queda embarazada. Sí, pero como que le saca el cuerpo. No llegó a feliz término la relación. Bueno, ahí hay otra historia de embarazo que es un cuento que se titula Roselis, nada más. Bueno, es la misma situación. Esa es la que tiene un señor maduro cuya esposa lo votó. Exactamente. Sí. Sí. Ese señor se llama Puro Manso porque en otro cuento su esposa, se narra que su esposa lo votó porque él andaba salió de una actividad y le dio una bola a una muchacha. Se para en una farmacia. Exacto, por lo de la farmacia. Es lo de los recreos. Pero ese no está ahí. Ese está en otro cuento. Exacto, pero él hace alusión al hecho. Claro. Tu mujer te votó porque tú te paraste en una farmacia. Exacto, ese es una continuación del cuento de Puro Manso. Entonces, esta joven, él establece una relación con esa joven. Y la joven decide dejarlo después. Pero le hace una maldad diciéndole que está embarazada. Bien, pero no está embarazada nada. Escuchando esos detalles que tú estás explicando, Rafael, y las preguntas tan precisas y lúcidas de Ivette, y veo, ¿verdad? Porque tú vas hablando de esas cosas y yo me traslado a cualquier lugar, cualquier pueblo donde están esos personajes que son gente común, pero que si se cuentan bien
sus sucesos, los trozos de su vida dan tremendas historias. Vargas Llosa decía algo que a mí siempre me gustó, como él lo explicaba, que decía, la literatura es la historia privada de los pueblos. Sí, porque no es una historia oficial, no es, pero tú recreas un personaje que tiene alguna maña pública, o alguna condición que llama la atención, y eso, sin tú darte cuenta, pasan los años, digamos 500 años después, si alguien lee ese libro, un poco se imagina cómo era ese pueblo donde tú sitúas historia, o República Dominicana, y más o menos las cosas que la gente hacía. Y tú sabes que del cuento El Preciosa Sangre, tú narras anécdota, ese cuento que es ficción, pero uno de las relaciones amor-odio que tenemos las mujeres es precisamente con el periodo menstrual, ¿no? Cuando está, lo odiamos, pero cuando no llega lo extrañamos. Sí. Entonces ese pálpito y ese latido, ¿no? Es recreado ahí con mucha precisión y precisamente con toda esa carga emotiva que tiene para el sujeto femenino un hecho natural y propio de su naturaleza. Y yo creo que toda mujer que lea ese cuento se va a sentir identificada porque en algún punto de su historia de vida le va a encontrar ese temorcito. Le va a encontrar un lugar a esa historia porque o le ha pasado, lo ha temido o cualquier otra detalle. Sí, que mira, esta es otra cosa, dicotomía, vamos a decir, con el periodo menstrual. Que en un momento a la mujer, una mujer va al médico y le examina, le dice, le tengo la buena noticia, usted está embarazada, va a ser madre. Entonces, el médico le dice eso y es mejor que diga eso, pero probablemente ella no reaccione alegre. Exacto. Probablemente estaba en sus planes, eso no. Ahora tengo este problema. Y nada, lo enfrentan la mayoría de las mujeres, la gran mayoría, bueno, quiere ser madre. Exacto. Pero hay un momento en que no quiere ser madre. Por eso la desgracia del aborto y todas estas cosas. Déjame ver qué otro. Bueno, perdón, pregúntenme usted. Yo iba a agregar algo. No, pero agrégalo si quieres. Exacto. No, sabes que yo sentí, yo no sé si tú sentiste, tú dijiste al principio que con estos cuentos tú te liberaste de todo precepto, digamos, temático, de extensión. ¿Cuál fue de todos el cuento que tú sentiste en el que más te liberaste? Porque son los cuentos libres. En este libro. ¿Cuál cuento tú dices, bueno, ese yo no sé si... en ese fue el que yo me sentí más atrevido, o que yo sentí que más iba a romper o que con dejó lo que la creatividad volar. Bueno, mira, el cuento más atrevido, yo diría, porque no es predominantemente en mi temática, lo erótico. El tiempo, un cubrefalta, que narra la relación de un hombre y una mujer, una relación extraconyugal en ambos casos. Y llega, este es mi cuento de la pandemia, que faltan más. Sí, porque en este cuento se narra que esta mujer y este hombre tenían una vieja relación. Pero la mujer, como siempre, todo el que es infiel, el hombre y la mujer, tiene una historia para decirle al otro, decir, bueno, no, es que el hombre dirá, esta mujer no tiene eso, ella siempre se duerme, ella dice que no la molesta. Y la mujer le dice a este hombre con el que tiene una relación, no, siempre está muy ocupado en la calle y esto, tiene más mujeres. Entonces, el que haga la función hace una función de cubrefalta. El que tiene una relación extraconyugal es un cubrefalta. Es decir, yo busco en ti lo que no me dan en la casa. Sí, pero entonces a esta pareja le pasa. Pero que como cubrefalta al fin no está para sustituir, sino precisamente para eso, para cubrir esa falta. No, entonces eso viene la pandemia y este hombre pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo te está yendo? ¿Y con quién tú estás pasando el encierro? ¿Cuál es la otra palabra para el encierro? El confinamiento. El confinamiento. Sí. Entonces ella dice, con mi marido. Sí, yo arreglé mi situación con mi marido y tu papel terminó.
Entonces yo así le dije. Demasiada honestidad. Sí. Entonces le dice, entonces yo era ahí un parcho mal pegado. No, ahí que ella le dice, no, querido, todo con mucha amabilidad. Tú no fuiste un parcho mal pegado, no te trates así. Y le dice, este párrafo, ella le dice, no lo digas así, querido. Tú no mereces esa calificación tan grotesca. Tú fuiste algo mucho más digno. Tú supliste carencias, llenaste vacíos, tapaste huecos, lloviste sobre lo seco, animaste el fuego adormecido. Tú fuiste un efectivo cubrefaltas. Lo hiciste bien. Sí. No, pero no es para consolarse, ¿no? Que digan eso. Lo despidieron. No, y lo despachó con ternura y con consideración. Con una bandeja de plata. Pero al final le dio su ramplimazo como quiera. Hiciste bien tu papel, pero mira, está despedido. Te agradecemos mucho por participar. Bueno, eso es un cuento erótico. Aunque yo no describa nada. Y se toca lo sexual porque lo sexual está con la gente. Lo estético y elegante es sugerirlo. No hay que hacer una descripción. No, porque pero no podemos ser ajenos, en nuestra narrativa no podemos ser ajenos a la sexualidad, no podemos ser ajenos es parte de la vida. A la política. Exacto. No podemos ser ajenos a los problemas sociales, a las dificultades de la persona para conseguir agua a veces. Hay familias que tienen, no en el campo, que vive lejos del río, tenía que ir con unos morros, en la ciudad le dicen Higüero. Una palabra taína. Sí. Al higüero le hacen un hoyito y entonces en mi región le dicen morro. El hoyito por donde se entra un dedo para cargarlo. Ir al arroyo o al río a buscar un muchachito por camino malo incluso. Luego los muchachitos de la capital en barrios cogen 2 o más botellas de estas que eran de aceite a ir a buscar agua por donde no encuentran. No, y hay gente que se gana la vida con una carretilla, va y llena esos garrafones y le pagan por eso en los barrios. Vamos a otra pausa y regresamos. Continuamos, doctora. Los cuentos libres de Rafael Peralta Romero, su última publicación. Ahí habrá el tratamiento de temas, ¿no?, que abarcan todo el espectro de la condición humana, incluyendo temas que hasta el momento Rafael Peralta había trabajado con más distancia, pero en este libro se da el permiso de abordarlo con más cercanía, con más, un poco más de incluso atrevimiento, sí, ¿no? Rafael, háblanos de tus maestros, de tus, cuáles son esos cuentistas de cabecera a nivel latinoamericano, a nivel dominicano, que te gustaría rescatar, y que no se nos quede, Gustavo, dónde se puede conseguir el libro, porque díganos. Sí. Bueno, como muchacho del campo, de poca lectura, del pueblo, del lugar que no hay biblioteca, ni de familia que hay esa ascendencia. El primer maestro tenía que ser Juan Bosch. Leer a Juan Bosch y los apuntes del arte de escribir cuentos que siguen siendo válidos para todo aquel que quiere escribir cuentos. Después, sí, que venga Cortázar, que venga Quiroga, que venga todo. Pero primero Juan Bosch. Los apuntes de Juan Bosch son más explícitos y didácticos que el decálogo de perfecto cuentista de Quiroga, que la filosofía de la composición de Cortázar. Y bueno, Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, el peruano, que no recuerdo cómo el tituló, su decálogo, también es un decálogo, que es bien explícito. Yo leí a Juan Bosch y luego leí autores que Juan Bosch recomendó, como Quiroga, como Guy de Maupassant, Chekhov, que le gustaba mucho. Sí, yo me leí los cuentos de Chekhov y de Maupassant, Quiroga. Y luego uno entra ya por su cuenta en lo que le va llegando, porque no es lo mismo ser un muchacho que estudia bachillerato en un pueblo que un estudiante universitario en una universidad donde hay una corriente, como mucha apertura, como la UAS. Y yo, por ejemplo, cuando yo era un estudiante universitario, yo no leía Borges,
incluso uno quizás se llevó de alguna cosa, de los prejuicios políticos. Sí, a mí no me afectó mucho porque en eso yo sí fui muy libre, pero sé de muchos amigos que decían, tú vas a leer a Vargas Llosa, pero son unos reaccionarios. Pero qué bien, caramba, qué buen reaccionario. Sí, qué bien escriben esos reaccionarios. Exacto. Entonces, de esos cuentistas, el mío era García Márquez, entre Vargas Llosa y García Márquez, cuentista, García Márquez. Bueno, Cortázar, claro, porque Vargas Llosa escribió pocos cuentos, un libro, yo, qué sé yo, y ahí lo dejamos. Pero García Márquez ha sido un cuentista mío. Hay un cuento de García Márquez que después yo lo usé, yo lo leí hace mucho tiempo, y después lo descubrí como su potencial pedagógico. Es un cuento titulado Un hombre... Oye, es como, la palabra es un adjetivo, como si fuera insignificante, pero no es. Un hombre... Sí, yo recuerdo sí, que es como un hombre común, un hombre que... Sí, es así, es como si... Pero lo vamos a encontrar ahora. Bueno, pero también El ahogado más hermoso del mundo. No, perdón. El libro, quizá el cuento que a que estoy refiriendo no es de García Márquez, sino de Ribeiro. Pero me quedo con García Márquez en el cuento El ahogado más hermoso del mundo. Que yo dije, pero este cuento es bueno para explicar cómo se escribe un cuento. Sí, porque aparece en una playa un hombre muerto. Sí, recuerdo, sí. Y es de gran estatura. Y una mujer, mira cómo el autor resuelve, cómo se va a Pero es que él llamar. te convence de que el tipo como cadáver no se ve mal. Sí, que, no, que es bello. Sí, las mujeres lo dicen. Pero además, el autor va a hablar de un muerto y dice, no lo conocemos, y ahora, ¿cómo yo sé cómo se llama? El autor no sabe cómo se llama. Entonces una mujer dice, tiene cara a llamarse Esteban. Ya lo resolvió. Se llama Esteban. Van identificando, lo van diciendo. Bien. Entonces, esos cuentistas han influido. Pero bueno, viene Hoffman, después uno traducido, pues yo no he leído en ninguna otra lengua que no sea en castellano. ¿Cómo se llama? Este hombre se escribe, se identifica con 3 letras más su apellido Hoffman, como A.E. José, no sé. Hoffman, el europeo. Una cantidad de cuentos excelentes. Pero mira, uno dice, bueno, este es mi cuentista favorito. Sin embargo, uno ha leído un cuento, o 2 cuentos, o un libro de una persona. Que te marca. Claro. Que le gusta, no se identifica mucho. Porque están viendo... ¿Dónde se puede conseguir cuentos libres? Los que están interesados, ¿verdad? Sí, en el Economato de la UAS, por fin, ya están aquí. Y también en la librería Cuesta. Y la editorial Santuario lo distribuye para que lo quieran por... Santuario tiene su página y todo eso, ¿verdad? El amigo Isael ahí. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Ivette. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan. Además, siempre en Acento Portal y Acento TV.